amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues continuamos con nuestro curso sobre la personalidad, que por cierto quiero decirles que pues ya muy pronto va a terminar, nos quedan algunas clases, pero pues ya estamos casi finalizando este curso que tiene la intención de pues apoyarles en la educación de los niños, detectando algunas anomalías que pues nosotros traemos ya de generaciones, se puede decir. Entonces, bueno, vamos a continuar con la segunda parte del tema, que es síntomas, neurosis y psicosis. Y recuérdense que la última neurosis que vimos es la obsesiva compulsiva. Ahora vamos a hablar sobre la histeria. Bueno, las personas histéricas son como niños de 4 años. Son egocéntricos, sugestionables, teatrales, siempre quieren atraer la atención de un público, son mentirosos, fantasiosos, simuladores. Y déjenme decirles que a este tipo de personas les es muy difícil expresar afectos reales, porque bueno, ellos mismos están un poquito fuera de la realidad. Se pensaba, fíjense ustedes que se pensaba que la histeria solo la padecían las mujeres, los varones no. Pero la palabra histeria viene de una palabra griega que significa útero. Y eso, bueno, pues es muy funcional en las mujeres. Hipócrates decía que la histeria se daba en las mujeres cuando la matriz cambiaba de lugar, imagínense. Pero bueno, ya sabemos, hoy en la actualidad se puede ver que la histeria la padecen tanto hombres como mujeres, porque finalmente, bueno, es un problema de conducta. Y bueno, vamos a ver que esta histeria se establece en los niños en la etapa genital. Recordemos que la etapa genital es de 6 a 10 años. Los histéricos pueden ser fóbicos o conversivos. Los fóbicos tienen un miedo irracional, ya lo habíamos comentado anteriormente, a situaciones, objetos o ideas. Y estas fobias se pueden a su vez dividir en dos, en fobias directas y fobias indirectas. En las directas, la fobia se origina en una experiencia que conduce a la persona a tener miedo y la que posteriormente se repite al vivir una experiencia semejante. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, es decir que si en la infancia se padeció o en alguna otra etapa de la infancia se padeció una situación que les causó miedo, bueno, cuando vuelven a vivir esa situación, resulta que también tienen miedo. Vamos a suponer una persona que padeció hambre en su adolescencia, ¿verdad? Cuando es adulto, pues se vuelve avara porque dice, voy a ahorrar porque necesito tener ahí para comer. Y luego, aunque pues no se gasta el dinero en comer, pero resulta que está viviendo una situación anterior, no se traslada a su realidad, sino se estancó en la realidad anterior. Como las personas también muy adultos, muy grandes, siguen viviendo en una etapa muy arcaica, aunque los tiempos van cambiando. ¿Se acuerdan que decíamos creo que en una de nuestras clases anteriores, que no es lo mismo una persona de hace 2000 años que una persona en la actualidad? Bueno, la fobia indirecta es, bueno, por ejemplo, cuando una persona desplaza su miedo hacia un animal o hacia una situación. Algunas fobias son, por ejemplo, la claustrofobia, que es el miedo a los espacios confinados. La aerofobia es el miedo a las alturas. Y la agenofobia es el miedo a los espacios abiertos.
La misofobia es el miedo al polvo y a la suciedad. Son esas personas que exageran, pues. Bueno, la histeria conversiva, las personas que la padecen utilizan la mecánica de conversión. La angustia es reprimida y convertida a síntomas. Y estos, bueno, no tienen causas orgánicos. Los síntomas son en órganos intervados por el sistema de la vida de relación. Y ahí tenemos entonces este síntoma hecho real en uno de los órganos. Y eso puede ser la ceguera, la sordera, los trastornos como contracciones, temblores, convulsiones, parálisis, etc. Estamos hablando de la histeria conversiva. Entonces, bueno, o perturbaciones de la conciencia como intervenciones expresivas inadecuadas. Nosotros podemos ver a personas que de momento tienen un llanto o una risa inmotivados, ¿no? Eso quiere decir que pues no tienen ningún motivo, no tienen por qué reír o llorar. Sin embargo, tienen esa expresión. Y eso también forma parte de la histeria conversiva. El vómito, por ejemplo, también es uno de esos síntomas. En algunos casos el enfermo incluso llega a copiar síntomas de otras personas. También presentan problemas sexuales este tipo de personas con histeria conversiva, ya que se detiene en su desarrollo en la etapa genital. Bueno, y aquí con esto terminamos la psicosis funcional, que ya estamos diciendo, yo quiero reiterar que no estamos hablando de casos extremos o de casos patológicos, sino de alguna anomalía que padece nuestra conducta. Ahora vamos a ver la neurosis actual, cómo se desarrolla esta neurosis en las personas. Tenemos la traumática, y esta se produce por un intenso trauma. ¿Cuándo sufrimos un trauma? Cuando algo nos impacta, ¿verdad? Por ejemplo, la noticia de que hemos perdido a un ser amado, la noticia de que nos van a embargar la casa, ¿verdad? Nos vamos a quedar sin casa. La noticia de que me van a quitar a mis hijos. Por ejemplo, las personas que tienen problemas con la pareja. Y así, o sea, son cosas que impactan completamente a la persona. Y esta neurosis traumática se caracteriza por la pérdida de la conciencia para desconectarse de una realidad que le hace daño. Por ejemplo, una violación. Hay mujeres, por ejemplo, cuando son violadas, pierden la razón por días. Entonces la conciencia se recupera paulatinamente, es decir, pasan días o meses y lo primero que hacen es negar los hechos. No puedo creer lo que me ha pasado. Y bueno, esto se acompaña de otros síntomas como hipertensión, es decir, la presión alta, sudoraciones, debilidad y trastornos intestinales, o sea, les da diarrea, etc. Hay otros síntomas también con esta neurosis traumática. Pero recuerden que es actual, es un acontecimiento en este tiempo. Entonces eso pues se puede superar con terapias, se va al médico. Vamos a ver la neurosis neurasténica. Esta se presenta cuando el sujeto se encuentra en una situación estresante, que es la vivencia de una constante agresión del medio ambiente que le rodea. Por ejemplo, una mujer casada con un hombre violento o celoso vive esta enfermedad llamada neurosis neurasténica. Está en un constante estrés porque nunca sabe cómo va a reaccionar la pareja, ¿no? Y eso lo puede vivir un estudiante con un maestro, lo puede vivir un niño,
¿verdad? Lo pueden vivir los niños con unos padres neuróticos y que nunca saben cómo van a reaccionar. Entonces los niños pues padecen este tipo de enfermedad. La angustia aquí se manifiesta constantemente. La persona puede sentir una sensación de cansancio e irritabilidad, accesos de llanto, pérdida de la memoria, falta de concentración, se enturbia la visión, ven manchas flotantes y padecen sofocaciones, suspiros profundos. Se incrementan sus movimientos intestinales y se reduce el apetito sexual cuando son personas mayores, cuando son personas grandes. Cuando son niños, los que viven esta situación también tienen algunos de estos síntomas. Por ejemplo, hay niños que constantemente padecen diarrea y el médico les da antibiótico y les da medicina y no se les quita. Entonces lo que se tiene que hacer en la familia es ver cómo está funcionando la familia, qué está pasando en la educación de estos niños. Vamos a ver la neurosis de angustia. La angustia se presenta en una forma muy intensa en determinado momento. El sujeto padece una crisis en la cual hay una sensación de muerte inminente. Siente que se va a morir, palidece, vive un intenso frío y una gran debilidad. Las crisis pueden durar 1 hora. Esta neurosis tiene su origen en la insatisfacción sexual. Estamos hablando de la neurosis de angustia, que muchas personas pueden padecer por diferentes razones, porque no funciona la pareja, porque no tiene pareja, etcétera, etcétera. Todas las neurosis son curables, gracias a Dios, a base de prolongados tratamientos psicológicos, ¿verdad? Hay que ir a los médicos, a los psicólogos clínicos o a psiquiatras, psicoterapeutas. Pero bueno, aquí lo importante y lo que estamos tratando de hacer aquí, amigas y amigos, es prevenir las neurosis. Lo que se logra a través de la adecuada educación a lo largo de la vida del niño y del adolescente. Entonces, aquí me gustaría mucho decirles que cuando no comprendan alguna situación en el video, vuélvanlo a escuchar. Gracias a Dios que ya le queda a usted ahí en su computadora o le queda ahí en su celular. Entonces, usted lo puede volver a escuchar, lo puede volver a ver y analizar la situación para detectar qué es lo que está ocurriendo y cómo podemos evitarlo posteriormente. En referencia a las psicosis funcionales, diremos que son perturbaciones psíquicas, o sea, de la mente, que se caracteriza por la percepción distorsionada de la realidad. Aquí la persona huye de la realidad y es por la carencia de conciencia de estar enfermos. Muchas personas no se dan cuenta de que están enfermas. Nada más entran en conflicto, reciben reproches, reciben regaños, entran en conflicto con los que le rodean, pero ellos no se percatan de que están enfermos. Ahí es donde hay que apoyar mucho para elevar esto al consciente, porque recuerden que esto viene del inconsciente, que no podemos controlar, que no podemos manejar. Entonces hay que elevarlo al consciente para que podamos manejarlo. Distorsionan la realidad para cambiar por las propias necesidades o conveniencias, y este es un fenómeno familiar, tanto en la conducta del psicótico como del neurótico, y no está ausente en individuos normales. Nada más que en individuos normales es un periodo rápido, ¿no? O sea, en un momento se desconecta de la realidad, pero vuelve. Entonces, sin embargo, también personas normales pueden padecer esta situación. Bueno, sin embargo, hay diferencias cuantitativas y cualitativas. El neurótico tiene interés en relacionarse con el mundo
y responde al ambiente que le rodea en forma inteligible, con excepción del desorden circunscrito, es decir, lo que ya se estableció representado por sus síntomas. En cambio, la relación del psicótico con el ambiente está globalmente alterada. El enfermo se desinteresa del mundo porque subordina su adaptación ambiental a sus conflictos internos. Y ahí podríamos hablar ya de una persona tan mal como un indigente que se escapa de la realidad. Y sin embargo, a veces en familia pues se vive esa situación y no se acepta, ¿verdad?, que se están haciendo las cosas mal. Bueno, la psicosis ya se dijo, pueden ser orgánicas y funcionales. En las primeras hay alteraciones macro y microscópicas de estructuras nerviosas. Ya vimos las diferentes estructuras que conforman el ser humano, ¿verdad? Ya vimos la estructura somática, anímica, de la razón y del ambiente. Pero también ya vimos los 3 estados de conciencia: el inconsciente, el subconsciente y el consciente. Y también ya vimos un poco de los 3 estados del ser, que son el padre, el adulto y el niño, que en nuestra siguiente clase vamos a ver con más claridad. Bueno, en las segundas, aunque intervienen factores constitucionales y probablemente trastornos metabólicos, no son evidenciables interacciones estructurales en el cerebro. O sea, es algo que aunque está ahí, no se puede ver. En esta psicosis interviene el medio ambiente, porque no hay en el cerebro, no se puede detectar en el cerebro. No hay una fractura, no hay una alteración, pero aquí, ¿verdad?, interviene nada más el medio ambiente. O sea, donde te desenvuelves, eso es lo que está ocasionando este tipo de problema, que es la neurosis orgánica y funcional. Vamos a ver qué es la esquizofrenia. Es una psicosis funcional caracterizada por la ruptura de relación con el mundo exterior y por una marcada regresión. Yo he convivido con personas esquizofrénicas y ya tienen 40 o 60 años y actúan como un niño de 3 o 4 años. Y bueno, hay familias que pues ya fueron al médico, están en tratamiento, viven a base de pastillas y llevan más o menos una vida ahí con la familia, ¿no? ¿Cómo se origina? ¿Cómo se origina la esquizofrenia? La esquizofrenia también es por el impacto que sufre la personalidad. Y ahí es multifactorial, porque depende mucho de la persona. Hay personas debilitadas en cierta área de su personalidad y cuando reciben ese impacto se fracturan. Recuerden que la esquizofrenia ya es locura. Aquí dice que está separada del mundo exterior y pudo haber sufrido impacto en cualquiera de sus estructuras. Puede ser en el cuerpo, puede ser por la razón, puede ser un impacto anímico de emociones o sentimientos y puede ser por el medio ambiente que le rodea. Cuando estas estructuras se separan, cuando no viven armónicamente, es cuando viene la esquizofrenia. Y pues son personas que sufren mucho. Sufren las personas de la familia porque conviven con ella y ven cómo sufren. Imagínense cómo vive una persona de 30 años con una mentalidad de 3 a 4 años. Un esquizofrénico, por ejemplo, quiere andar descalzo y desnudo. Pues es un niño de 3 años. Y bueno, ahí es donde la familia debe tener mucho cuidado. ¿Qué es la paranoia? La paranoia es una perturbación caracterizada por ideas delirantes de persecución, pero ¿qué creen?
bien organizadas y que son actuadas por el enfermo, cuyo sensorio se conserva claro en todo momento. Así es que tenemos personas aparentemente normales, pero que sufren paranoia y desafortunadamente pues pasan a atraer a las personas con las que conviven. Sí. Incluso funcionarios públicos, personas que están en puestos importantes, sufren de paranoia. Y gracias a eso, bueno, a veces nuestro país camina como camina. La psicosis maníaco-depresiva es tremenda. A mí me impactan dos neurosis y que son la maníaco-depresiva, que es una psicosis, y la neurosis obsesiva-compulsiva. Considero que son muy tremendas porque desafortunadamente tienen la enfermedad, pero las personas caminan como personas normales, viven como personas normales. Sin embargo, pues entran en conflicto con las situaciones y las personas que le rodean. Entonces vamos a ver la psicosis maníaco-depresiva. Estas personas sufren de episodios de depresión y manía. La depresión se inicia con pérdida de interés y confianza. Tienen fatiga, siempre están fatigados, siempre están cansados. Padecen insomnio, padecen anorexia, se les dificulta para concentrarse, dejan de disfrutar su trabajo y las diversiones y se concentran en ellos mismos. Descuidan su apariencia personal. Hay en estas personas autodesprecio y desesperanza. Tienen ideas de suicidio. No olviden que esto está en el inconsciente. El estado maníaco es la culminación de una temporada de conducta exuberante, en que el enfermo pierde el recato, prudencia y discreción. Es un estado de excitación y alegría poco justificado. Están muy eufóricos, muy alegres y de repente abajo. Por eso es una manía repetitiva. Estos enfermos se vuelven exhibicionistas, seductores, impulsivos y gastalones. Se gastan hasta lo que no tienen en ese momento de euforia. A esta psicosis la favorece el medio ambiente que rodea al niño en su etapa oral. O sea, una persona que padece la psicosis maníaco-depresiva y que ya tiene ¿cuánto tiempo, no? Que ya tiene 25, 30, 40, 50 años. Son esas personas que están en esa euforia, van, se emborrachan, se gastan su dinero, y sienten que el mundo es de ellos. Pero luego viene la depresión. Las personas con salud mental, son maduras y no presentan características neuróticas ni psicóticas. Son personas capaces de afrontar y resolver sus problemas. Usan como mecánica de defensa la sublimación. Recuerden que vimos que esta mecánica es lo mejor que podemos hacer. Detectar el peligro y decir no. Mi nietecita dice, por ahí no paso. Por ahí no paso y me encanta la figura. Así es que una persona madura dice, por ahí no paso. Porque está viendo, está analizando. No, es que si yo hago esto, puede suceder esto. ¿Sí? Entonces está analizando y esto lo hacemos con nuestro estado del yo adulto. Entonces es muy importante que no pasen por ahí. Han llevado, ¿verdad?, a plenitud sus potenciales innatos, es decir, con los que ya nacemos. Todos los seres humanos, amigos y amigas, nacemos con un potencial tremendo. Desafortunadamente, pues nuestro ambiente familiar muchas veces no es
muy óptimo. Entonces todo ese potencial que ya traemos, pues se va minando, minando, minando al paso del tiempo con la educación que recibimos. Entonces estas personas maduras, capaces de resolver sus problemas, que utilizan la mecánica de defensa de sublimación, son capaces de desarrollarse en el arte del amor y son capaces también de encontrar satisfacción en el trabajo. Son personas con capacidad para ser felices. Y bueno, pues ahí nos vamos a quedar. Esto es todo por hoy. Yo quiero invitarles, amigos y amigas, a que analicen bien estas cosas. O sea, no las rechace de inmediato, sino escúchelas, vea y trate de identificar. ¿Sabe por qué? Porque desafortunadamente nosotros nos quedamos con estas patologías en nuestra personalidad y las vamos transmitiendo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y déjenme decirles que hay cosas tan tremendas que la misma sociedad ha dado por válidas. Se han hecho ya un fenómeno social, aunque destruyen a las personas. Y ustedes lo pueden ver, el alcohol, por ejemplo, es muy aceptado. Es una persona que toma, destruye su vida y a veces hasta la familia, gasta su dinero y no progresa en su casa, toma y es lo más normal, es lo más normal, por hablar de un ejemplo, pero también hay muchos ejemplos en nuestra vida diaria. Así es que me gustaría mucho que fueran detectando para que de alguna manera pues se vaya superando esa situación y ya no la pasemos a nuestras generaciones venideras. Que podamos romper, amigos y amigas, con estas situaciones. Que podamos nosotros darles una vida diferente a nuestra familia. Ese es el objetivo de este curso. Así es que pues gracias por ver este video. Me da mucho gusto compartir con ustedes. Y pues nos estamos viendo la próxima semana. Vamos a ingresar a una plática también muy interesante que es una visión general del análisis transaccional. Pero miren, voy a tratar de que sea lo más sencillo que se pueda y ustedes lo van a comprender. Y ustedes van a aprender a manejar esta herramienta que les va a traer muchas satisfacciones, que les va a hacer sentir muy bien y van a tener armonía en su familia, porque ya no van a entrar en conflicto. Van a poder comprender las causas de los demás y ustedes se van a sentir bien. Como hay un libro, bueno, les voy a dar una bibliografía al final. Hay un libro de Thomas A. Harris que dice, I am okay, you are okay. Yo estoy bien, tú estás bien. Les voy a dar una bibliografía de todo lo que estamos viendo para que ustedes puedan accesar a esa información. Pues que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana.